Este corral, parte de una práctica en Blender sobre diseño de instalaciones pecuarias, es una pieza fundamental en la creación de nuestra granja virtual. Conocido como Vaquera, cuenta con un corral principal. Está equipado con manga de embarque y desembarque y un corral secundario llamado chiquero, dedicado a las crías del ganado de ordeño, permitiendo separar y soltar a cada una de ellas durante el proceso de ordeño manual. En cuanto a sus características, este corral rectangular exhibe una estructura de madera con postes de 4 por 4 pulgadas y 2,5 metros de largo, con varetas de 4 por 2 pulgadas y 3 metros de largo. La estructura para cargar el techo es robusta con columnas de hormigón y perfiles en forma de I y H. Su techo, construido con láminas metálicas duraderas de color azul, brinda protección y resguardo a los animales. Es importante destacar que, si bien aquí presentamos una vaquera rectangular, las de forma redonda suelen ser preferidas debido a que las esquinas de este tipo de corrales pueden generar estrés en los animales. También resaltar que sin embudo es más complicado subir los animales a un camión porque se resisten a entrar fácil a la manga. En términos de dimensiones, la amplitud y el espacio disponible en un corral son aspectos claves a considerar. Los tamaños varían dependiendo de la cantidad de ganado a alojar y las necesidades específicas de cada explotación ganadera. Es fundamental contar con suficiente área para que los animales se muevan con comodidad, evitando así su aglomeración y posibles tensiones en el grupo. Te invito a explorar este fascinante mundo de diseño de instalaciones pecuarias. Estaré subiendo videos de diseños en Blender, donde podrás aprender más sobre las mejores prácticas y estructuras ideales para optimizar la comodidad y el bienestar de los animales. No te pierdas esta emocionante serie de videos y mantente al tanto de nuestras próximas entregas tecnológicas en nuestro canal. Recuerda que son los videos con recuadro azul celeste. Suscríbete para no perderte ninguno de nuestros contenidos.